Llegamos a la última parte de la serie de videos de función de transferencia, en el cual vamos a ver la función de transferencia de orden superior. Vamos a identificar algunos casos principales, la simplificación de funciones de transferencia de orden superior, así como algunos ejemplos y una pequeña introducción a MATLAB para poder comprobar algunos resultados. Sin nada más que decir, comenzamos. Antes de iniciar tenemos que recordar que los sistemas de orden superior son aquellos los cuales tienen un orden mayor a los sistemas de segundo orden, es decir, tercer, cuarto, quinto orden y así sucesivamente. De esta forma, los sistemas de orden superior generalmente se pueden descomponer en sistemas de primer y segundo orden, como ya hemos visto, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Antes de adentrarnos un poco a la simplificación de los sistemas, tenemos que hablar primero del análisis por ubicación de polos, el cual obtiene las raíces de los polos de la función de transferencia y por medio de estos, según su ubicación en el plano, nos permite definir algunos parámetros. Y dependiendo de su ubicación en un plano, podemos definir diferentes parámetros. Por ejemplo, si las raíces de los polos están cerca al origen del sistema, tendrán una dinámica mucho más lenta. Por lo tanto, los polos que están más cerca al origen del plano se convierten en polos dominantes, ya que todo el sistema va a tender a este tipo de sistemas más lentos. En el caso en el que el sistema esté 6 veces más cerca del origen, la dinámica se puede aproximar a este sistema más lento, teniendo en cuenta que ya tendrá una eminencia mucho más marcada y el efecto de la otra función de transferencia o las otras funciones de transferencia se verán opacadas. Vamos a iniciar con la siguiente función de transferencia para ver algunos casos particulares. Inicialmente contamos con esa función de transferencia, la cual cuenta con un polo de tercer orden, que es S3 más 5S2 más 7S más 3. Uno de los métodos que se pueden utilizar para simplificar este polinomio y convertirlo a sus factores es por medio de la división sintética. Y recordando algunos conceptos de la división sintética, simplemente tendremos que tener en cuenta que necesitamos cada uno de los coeficientes que acompañan a cada uno de los términos. Y podremos hacer la respectiva división por los términos, generalmente comenzando con términos como más o menos 1 y así sucesivamente, teniendo en cuenta que los términos a los que más fácilmente se puede llegar a la respuesta estarán asociados con los múltiplos del último término a eliminar. El objetivo de esta división sintética, recordemos que es que el último término, en este caso el 3, se pueda cancelar. De este modo entonces iniciamos tomando el 1 y bajándolo para luego multiplicarlo por menos 1. Este menos 1 se coloca debajo del número 5 y se procede a restar, lo cual daría 4. Tomamos al 4 como resultado y lo multiplicamos por menos 1 otra vez, de modo que nos queda menos 4 y lo colocamos debajo del 7, dándonos como resultado el 3. Finalmente este 3 volvemos y lo multiplicamos por menos 1 y lo colocamos debajo del 3, de modo que nos da igual a 0. Para este caso en concreto se logró cancelar el último término, el cual era el objetivo. Sin embargo, si llega a ser necesario, tocará probar con algunos otros múltiplos, ya sean positivos o negativos, para realizar la cancelación. Teniendo en cuenta esto, el menos 1 que obtuvimos será uno de los factores en los cuales se puede resumir nuestro polinomio, teniendo en cuenta que los coeficientes de abajo serán el restante de nuestro polinomio, o el residuo. De esta forma entonces colocamos s más 1, teniendo en cuenta que nuestro término fue menos 1, y si fuera a la inversa se colocaría s menos 1, pero entonces para este caso lo dejamos así, multiplicado por s al cuadrado, que iría por parte del 1 que obtuvimos en el resultado, más 4s, que sería el 4 que obtuvimos en el resultado, más 3, que sería el término independiente en este caso, y sería el último término de nuestro resultado, obteniendo el siguiente polinomio factorizado. Siguiendo con nuestro ejemplo ya factorizado, entonces procederemos a sacar las raíces de cada uno de los términos de nuestro denominador. Para el caso de s más 1, al sacar la raíz obtendremos que será el menos 1. Y para el caso de polinomio de segundo orden que tenemos al otro lado, lo haremos con la fórmula cuadrática, teniendo en cuenta que menos b, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a, nos dará las dos posibles raíces para este tipo de sistemas. De modo que operando y reduciendo cada uno de los términos a su mínima expresión, obtendremos que los polos serán igual a menos 2 más o menos 1. Teniendo en cuenta esto y gracias a la factorización realizada, podemos realizar la separación de las dos funciones de transferencia que componen este sistema, en este caso una de primer orden y una de segundo orden. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta
es que la función de transferencia de primer orden con su forma característica y la función de transferencia de segundo orden con su forma característica también van a tener algunos términos en común, los cuales tendremos que separar si queremos quitar la influencia de la función de transferencia contraria para evitar cualquier tipo de error al momento de ir a mirar la dinámica de este tipo de sistemas. De esta manera, si tomamos la forma característica de la función de transferencia de primer y segundo orden y las multiplicamos, nos daremos cuenta que obtendremos algo similar a lo que tenemos en este ejercicio, ya que tenemos los dos factores de los denominadores de cada una de las funciones y únicamente tenemos un término que en este caso será el 25, el cual es el numerador de nuestro sistema. Si nos damos cuenta, este 25 está relacionado directamente con la ganancia del sistema de primer orden, la ganancia del sistema de segundo orden y la frecuencia natural no amortiguada del sistema de la función de transferencia de segundo orden. Con todo esto, tenemos que hacer un pequeño despeje para poder separar cada una de las funciones de transferencia, especialmente en el caso de la función de transferencia de primer orden, ya que omega n al cuadrado afecta directamente a su comportamiento. De esta forma igualamos a k1 por k2 por omega n al cuadrado a 25. De la misma forma hay algunos parámetros que podemos hallar, como es el caso de tau, el cual para este caso es 1, 2 zeta por omega n, el cual es igual a 4, y omega n al cuadrado, el cual es igual a 3, teniendo en cuenta que estamos manejando parámetros tanto de primer como de segundo orden. De esta forma, y recordando lo que habíamos dicho, lo importante es eliminar a omega n al cuadrado. Una de las cosas que hay que aclarar es que para este caso y por efectos prácticos, K1 y K2 los vamos a dejar como una ganancia unitaria. Sin embargo, para otro tipo de ejercicios necesitaremos el valor de K1, K2, el cual puede ser algún parámetro de diseño, para de esta forma poder hacer el respectivo despeje o separación de las dos funciones de transferencia sin ningún inconveniente. En este caso, como queremos eliminar a omega n al cuadrado, simplemente lo que haremos es multiplicar omega n al cuadrado en el denominador para el caso de la función de transferencia de primer orden, ya que esta no contiene este término. De esta forma, simplemente obtendremos a 25 dividido entre 3s más 3. Ahora procederemos a obtener la función de transferencia de segundo orden a partir de nuestro sistema inicial. En este caso, como en el numerador tenemos a K1, K2 multiplicado por omega n al cuadrado, y dado que asumimos que K1, K2 es una ganancia general para los dos sistemas, no tendremos que hacer ningún despeje. Simplemente tomar el numerador y la parte del denominador que es de segundo orden. En el caso en el que no asumiéramos que K1 y K2 hacen parte de la misma ganancia, tendríamos que encontrar alguna forma de separar K1 y K2. Como en el caso anterior en el que multiplicamos omega n al cuadrado en el denominador, tendríamos que hacer lo mismo con alguna de las dos ganancias, dependiendo de la función que estemos analizando. De esta forma obtenemos finalmente nuestra función de transferencia de segundo orden. De esta forma, obteniendo las tres funciones de transferencia, la inicial, la de segundo orden y la de primer orden, podemos hacer análisis de cada uno de sus comportamientos y sus respuestas transitorias ante un escalón, para ver cada una de las diferencias entre ellas. Inicialmente podemos hacer una prueba muy sencilla añadiendo las tres funciones de transferencia a MATLAB, en este caso con el comando tf. Entonces simplemente entre las llaves colocamos inicialmente el denominador, luego una coma seguida de los coeficientes del denominador separados por un espacio. De esta forma, al realizar cada una de las tres funciones de transferencia, simplemente enviaremos una función step donde añadiremos cada una de las variables que guardamos como función de transferencia y MATLAB nos ayudará graficando cada una de ellas. Para este segundo caso o ejemplo tenemos una función de transferencia de cuarto orden, la cual ya tenemos factorizada. En este caso, si no la tuviéramos organizada, simplemente haríamos la división sintética para posteriormente sacar cada una de las raíces de los polos de nuestro sistema. De esta manera, para la primera función de transferencia, la cual tiene el denominador s al cuadrado más 2s más 3, los polos serán iguales a menos 1 más o menos 2,828 en J, y los polos 3 y 4, que serán de la segunda función de transferencia, serán igual a menos 10 más o menos 10.77.
De esta manera podemos hacer la separación de cada una de las funciones de transferencia multiplicando en el denominador por el omega n al cuadrado de la función de transferencia opuesta. Para este caso, omega n1 al cuadrado lo tomaremos como 3 y omega n2 al cuadrado lo tomaremos como 28, teniendo en cuenta la forma característica y que los omega n son el término independiente del denominador. De esta forma, operando por cada uno de los términos, el 28 y el 3, obtenemos las dos funciones de transferencia derivadas de la función de transferencia de cuarto orden. Y como en el anterior ejercicio, ahora pasaremos al apartado de MATLAB, en el cual ingresaremos por medio de la función TF todos los coeficientes del numerador y el denominador de las tres funciones de transferencia para hacer la gráfica en paralelo de las tres respuestas transitorias del sistema. Analizando un poco las respuestas de ese sistema, nos damos cuenta que la función g y h son las más aproximadas, teniendo en cuenta que la función g es la función original y la función h hace parte de la primera función de transferencia, en la cual se obtuvieron las raíces de los polos como -1 más o menos 2,82 en j, lo cual es 10 veces más cercano al origen que los otros polos en su parte real por -10 más o menos 10.77. De esta forma concluimos con este ejercicio, no sin antes agradecerte haber llegado hasta este punto de video y seguir interesado por este tipo de temas. Esto es Electroeleven Record y hasta una próxima oportunidad.